Saludos. Nada, Saludos, Pablo Crespo, y gracias sí, por la invitación. gracias a ti. Saludos, Pablo, saludos a Wilkins y saludos a la gente que nos escucha en todos los pueblos limítrofes, que incluye Estados Unidos. Eso es como un poblado mayor de Puerto Rico. Sí, nos enviaron un saludo desde Carolina del Norte, don Alfonso Rafael Latoni. Nada, podemos comenzar. Comenzamos con este coloquio con un amigo que me encontré en el camino hace un tiempo atrás, Daniel Lina, un escritor, periodista, jurista, criminólogo, historiador, comerciante, muchas cosas, mediador, árbitro y escritor sobre todo de novelas de salsa. Su última novela es un homenaje a Cortijo, a Rafael Cortijo, y sus últimas, o sus 6 novelas, de sus 6 novelas, 5 son focalizadas en el tema de la contribución de las comunidades afroantillanas, afrocaribeñas al fenómeno salsa, desde Puerto Rico hacia Nueva York y lo que no es Nueva York. Nina es oriundo. Los otros días le pregunté cuál era el pueblo en el que él había nacido y me dijo Río Piedra. Río Piedra fue pueblo, pero no era pueblo cuando él nació, en ese sentido. Y es hijo de padre cubano, madre dominicana. En ese sentido, pues es uno de los hispanoantillanos en los que cuadra prácticamente toda su biografía de origen. Hijo menor de 3 hermanos, en el caso de él, 2 hermanas mayores, mujeres muy bien preparadas, que también escriben, que son investigadoras, y que le enseñaron a él a valorar el arte de escribir en sus años de adolescente, ¿no? y de juventud. Daniel ha publicado cuentos, ensayos, entrevistas a profundidad, una a Denis Mario y otra a Juan Maribra. Y también, como les decía, unas 6 novelas. En el 2020 publicó 2. Una es un retorno a un personaje literario que él había estado desarrollando en los 90 y que lo retoma el año pasado, y que está también relacionado con una de sus primeras novelas, la novela sobre Héctor Lavoe, Rompe Saragüey, publicada en el 2016. En el personaje de Charlie Gorra, él lo había trabajado previamente en otra serie de relatos a manera de novela, que se publicaron por Isla Negra en el 96 bajo el título de Charlie Gorra Strike Back. Nina, para mí es muy fácil de presentar porque sé que no es una persona antisemita. Es una persona comprometida con el antirracismo, pero a su vez estoy bien consciente de que no es una persona antisemita. Y eso para mí es bien importante en el Puerto Rico de hoy, 2021. En el 2018, el Pen Club de Puerto Rico premió una de sus novelas sobre salsa, el género salsa, dedicada a la figura de Ismael Rivera y titulada El Nazareno. En el 2014, también el Pen Club premió una serie de cuentos de Daniel titulados 6 cuentos de amor breves y 1 de recuerdo. Daniel Lina es el editor jefe del Pojantillano. Tiene, como les decía, una de las formaciones, ¿no?,
previas al doctorado más sólidas. Tiene un doctorado en teoría sociológica del derecho y criminología. Y en el periodo en que estudiaba su doctorado, rompió a escribir. Así que ya él nos hablará un poco de eso en la entrevista de hoy. Daniel, en el 2020 publicaste 2 de tus 6 novelas, El diario inconcluso de Charlie Gorra y Cortijo. ¿De qué tratas en estas 2 novelas? Pero yo creo que son dos procesos distintos. La de Charlie Gorra, que tengo una copia aquí, es una novela que yo trabajo desde algo que me interesa mucho, que es el lenguaje, porque por alguna razón yo nunca aprendí a poner acento cuando estuve en la escuela que fui, por la razón que sea. Y en el proceso me fascina el problema de los lenguajes, de los idiomas y de las estructuras de comunicación, la lingüística. Y yo soy autodidacta en casi todo, porque yo no sé escribir, yo no soy editor, yo no soy crítico de arte, yo no soy nada, pero he aprendido en el fogueo. Y algo que aprendí es a poner atención al lenguaje. Cuando yo viví en África del Sur, que viví desde el año 1991 al año 2005, 2006, yo le puse atención que la gente negra allí cruzaba de idiomas, 11 idiomas oficiales, y tú podías cruzar y todo el mundo te estaba entendiendo. Eso fue una etapa en mi vida, pero previo a eso yo tuve una fundación que fue la etapa de Nueva York, que es donde yo a muy temprana edad me moví a hacer una maestría y de repente me fui a janguear, algo que fue muy liberador en mi vida. Yo tenía apenas 20 años y yo me pasé un año sin dormir en Nueva York porque me pasaba metido en todos los sitios, en todas las actividades, sobre todo en el Bronx, en el Lower East Side y en el West East Harlem, que es el barrio puertorriqueño. Y le puse atención al idioma también. Así que Charlie Gorra es un ejercicio de lingüística sobre la combinación de estructuras idiomáticas, donde por un lado tú coges la estructura del inglés y tú coges la estructura del español y los haces que conversen sin alteración. Es otro idioma. Y el primer libro, Charlie Gorra Strike Back, de 1996, es un gran acierto, es posiblemente tal vez la obra más renombrada que yo tengo, porque ha sido discutida en tesis doctorales, en tesis de investigación. Es un referente lingüístico que ha sido apreciado por distintas comunidades escolares, tanto en Puerto Rico como fuera. Cuando digo escolares son académicas. Así que ese trabajo trata de algo que yo lo exploro así, pero tú que has puesto a hablar de eso y por los comentarios que haces, lo exploras de otra forma. Así que en principio es la historia de un puertorriqueño que es de Nueva York, pero era de Calley y va recorriendo el mundo y como Ricky Martin, que lo que tiene es 7º grado, se educó y se socializó y es una de las grandes figuras de este país que no tiene educación formal, pero uno se puede sentar con Ricky Martin a hablar de cualquier cosa. Algo así es Charlie Gorra. Luego está la novela de Cortijo, que es una novela no programada. Cuando yo hice La Manda, que es una promesa que se le hice al Cristo Negro de escribir una serie de novelas sobre salsa, pues había pensado en una estructura primaria que era Héctor Lavoe, que era un trabajo que había empezado hace mucho tiempo, en la década del 90. A mí los libros me tardan como 10 años hacerse, no porque empiezo hoy y lo termino 10 años, es que empiezo hoy y lo abandono. Y lo dejo ahí para que crezca solo. Y Charlie Gorra, el que acaba de salir, habrá empezado 2008 y lo saqué ahora. Pero este trabajo de Héctor Lavoe, yo lo había empezado en 1993 a su muerte, empecé a jugar y lo publiqué en el 2016. Tuvo un momento de gloria como el 2001-2003 cuando inauguramos la estatua de Héctor Lavoe en Ponce, en La Guancha, que yo leí parte del primero o segundo capítulo, pero lo dejé abandonado ahí por 15 años y después lo retomé. En esa promesa que hago en el 2016, entro a decir que voy a escribir una novela de Ismael Rivera, y sobre todo de todos los artistas que a lo largo de los últimos 60 años cambiaron el paradigma de la salsa puertorriqueña. Y yo traigo eso porque aunque Héctor Lavoe origina en Nueva York su grandeza, él nace y se cría una parte de su vida en Ponce. Y luego se va para allá y se hace famoso en la primera etapa de 1966-67 hasta el año 74 con la orquesta de Willy Colón. Pero Ismael
y el tercer personaje, Andy Montañez, y el cuarto personaje, Pirulo, Francisco Rosado Rosario, pues son personajes muy locales que cambiaron el paradigma de la salsa. En ese proceso descubro que no se puede hablar de la música popular de Puerto Rico, lo que llamamos la salsa, sin hablar de Cortijo. Cortijo es una obligación moral para todos nosotros rescatarlo, y yo he venerado a Ismael, yo he venerado a Héctor Lavoe, yo le tengo un gran cariño a Andy Montañez, yo le tengo mucho cariño a Pirulo, pero Cortijo era una persona que nadie se acordó. Y cuando digo nadie se acordó, al día de hoy solo reconozco 2 textos que se han investigado de la vida de Cortijo: el trabajo esencial de Carlos Rodríguez Juliá, que es de 1988, y el trabajo muy escondido, muy pasado desapercibido de Juan Flores, se llama La venganza de Cortijo. Por ahí es que yo me inserto para hacerle un honor, un reconocimiento a esta persona, y por eso es que publico como conclusión del proyecto de las novelas de salsa. Y ese proyecto terminó, ese proyecto va a tener su propia vida. Ahora yo voy a hacer otros proyectos, pero yo me siento honrado que en 5 años me impuse una tarea, la cumplí. Todos los últimos 26 a 29 de diciembre, los pasados 5 años, presenté una novela de salsa en la librería La Mágica en Río Piedras, hasta el año que acaba de pasar. Y dentro de eso, pues ahora presentaré otros libros, pero ya yo cumplí mi tarea sobre ese proyecto. Sé que eres un jurista formado entre Puerto Rico, Nueva York, con estudios en relaciones internacionales en Nueva York, que vivió en alguna etapa de su vida de estudiante en el Reino Unido, también que tuvo una experiencia de vida profesional en el África, bajo la apuesta y audacia política de Nelson Mandela. También sé que vive y pervive en su día a día en Santurce, y que, como dije antes, que nació en Río Piedras, donde estudió en la Universidad de Puerto Rico desde su bachillerato a su jurisdoctor. ¿Cómo se reflejan esas experiencias de vida estudiantil y profesional en la mirada que da el espacio Tierra Ocupado por los personajes del diario inconcluso de Charlie Gorra? Y Cortijo, ¿en qué se diferencian o asimilan del tema o de las temáticas que tratas en tus otras 4 novelas y en tus libros de cuentos? Bueno, yo creo lo chévere de haber vivido y tener muchos episodios, como dicen los compañeros y compañeros más jóvenes que se pasan viendo series, es que uno ha logrado vivir con mucho cariño esta vida, y yo no me quejo de lo vivido. Al contrario, como dice el anuncio de un refresquito de esos que son multinacionales, yo todavía pido más, quiero más vida. Y dentro de esa conversación, para mí ha sido muy interesante las distintas etapas de mi vida, de las cuales todas me siento que han sido importantes como proceso formativo de educación, incluyendo algo que ya he empezado a articular, que es el duelo de 10 años de la muerte de mi padre en el 2010 a la muerte de mi madre en el 2020, donde es la década de la pérdida. Y de eso hablaré, verás un proyecto de eso eventualmente, pero yo reconozco eso y me lo vivo porque yo me he reído, porque yo he sido, porque yo he querido, porque yo he bailado, porque yo he ido a la playa. Pero todas esas conjunciones de experiencias van marcando a uno. Así que yo le agradezco a la vida que yo me fui a Nueva York a estudiar una maestría apenas a los 20 años, que me la organicé solito. Yo busqué un contrato, lo firmé, todo ilegal, pero es que yo tenía este cuerpo ya, y entonces yo firmaba las cosas con mucha autoridad y me fui para allá, y esa etapa de Nueva York a mí me marcó fundamentalmente. Así que yo he tenido 3 etapas muy importantes fuera de Puerto Rico, que es Nueva York 1983, 82 al 83, que es Sudáfrica 1900, es Inglaterra, perdón, 1986 a 1991, y que eventualmente Sudáfrica 1991 al año 2005, 2006. Y esas etapas a mí me marcan. Y como decíamos tú y yo en una conversación recientemente, yo le presto atención a todo, yo observo, yo miro qué zapatos tú entraste a mi oficina hoy, yo huelo qué perfume tú tienes, yo huelo qué ropa tú tienes, si eres hombre qué pantalones, si eres mujer qué falda. Yo me quedo callado y yo lo guardo.
Pero de todas esas experiencias, yo hago como un registro, porque si algo he cuidado mucho son mis neuronas para tener una gran retentiva, y de repente con esos registros yo hago cosas después. Así que yo tengo que traer esta anécdota ahora para relacionarlo para que lo vean. En la formación de uno de nuestros amigos comunes en Barrio Obrero, que es parte de la investigación que yo hago para la novela de Cortijo, escucho que había un madamo. ¿Tú te acuerdas de esa palabra? Un madamo. Que no era un pin, no era un chulo de manejar prostituta. Un madamo era un macharrán que nadie se metía porque era fuerte, te pegaba esto y lo otro, te establecía el orden y era un papizongo, era un mamito, ¿verdad? Cuando yo me crié en Bayamón en la escuela, pues habían varios madamos. Y me cuentan de esta historia de un tipo que en la década del 60, en Barrio Obrero, era un madamo, y era un tipo negro, de apellido Clemente, y era un tipo cuyo apodo era Black Clemente. Y Black Clemente, según la entrevista que yo hice, es un personaje que me va contando las interacciones sociales de ser un tipo negro, parejero, corpulento, que establecía el orden, la justicia y todo, y todavía no estaba, por decir algo, degenerado en el narcotráfico. Esa es una etapa de Barrio Obrero. Yo, a lo largo de los últimos meses, para acabar la novela deportiva, entrevisté, en total hice 12 horas de entrevista y fui descubriendo cosas de un Barrio Obrero que nadie me había contado. Y me ha fascinado. Y creo que eso es bien importante, poder rescatar lo que fue una época de gloria de Barrio Obrero, que entonces la vincula a Nueva York con el West Harlem y el Harlem Renaissance de la década del 30 y el 40. Así que yo voy leyendo, viendo, entrevistando y voy relacionando cosas. A partir de ahí, conozco una persona que entrevisto, otra persona que entrevisto, que se llamaba, que está vivo y todo el mundo lo conoce, que es Capitol Clemente. Y yo confundo los nombres, pero en la novela yo tengo un personaje que se llama Blanc Clemente porque representa eso, pero hay un gimmick de un personaje que le pide a Cortijo, vamos a tocar a Islas Vírgenes, a Santa Cruz, y ahí descubra a Capitol Clemente. Capitol Clemente merece todo mi respeto porque el día que le entrevisté se me echó a llorar y me dijo que el ser humano más grande que le había conocido se llamaba Rafael Cortijo, por su humildad. Y eso yo lo valoro porque estoy haciendo una entrevista para documentar una novela y yo lo dejo ahí en un recuerdo de una grabación que tengo. Pero hoy te comentaba, hice una entrevista que me ha roto todos los esquemas a un ser humano extraordinario de la misma edad de Clemente, que se llama José Juan Avezuela. Y Avezuela me lo habían referido otro compañero porque me dice que en la década del 60, en el 1960 precisamente, en Radio Teatro WKQ, los sábados, cuando salían a la 1:30 de la tarde del show del mediodía, Cortijo se quedaba al frente. Esto es el cine Miramar Fine Art. Ese fue en el 60, WKQ, hoy es Fine Art. Y se paraban ahí a hablar con la gente que venía a pedirle autógrafo. Y tú sabes lo que hacía Cortijo, dar una conferencia sobre la independencia de Puerto Rico desde la mirada del hombre negro, desde la mirada de los sectores populares, desde la mirada de la gente que estaban empujando desde abajo hacia arriba una cultura popular. Eso para mí me ha hecho una fiesta hoy, 28 de enero, y para mí es muy importante porque es ir descubriendo un país que estaba ahí y que por mi curiosidad voy descubriendo. Así que Cortijo es un ejercicio de descubrimiento, pero Charligorra es como un cruzar en mi memoria desde mi adultez muy temprana, es decir, cuando yo era apenas un adolescente haciéndose hombre mayor de edad, 20 años, transición 19-20, y que rescaté algo idiomático que me ha seguido interesado el interés de jugar con eso. Recientemente he estado escribiendo con traductor en francés porque quiero jugar con el lenguaje de hacer cosas experimentales en francés. Y dentro de eso entonces cruzo a lo que es en Charligorra 1, 1996, Charligorra 2, del año 2020, seguir explorando las creaciones de un lenguaje puertorriqueño que no es el lenguaje de Netflix, y eso hay que puntualizarlo, es otra estructura idiomática, y que no es el lenguaje de Kissimmee, de Orlando, de Tampa, es el de los puertorriqueños de otra generación que nuestra generación discriminó un montón. Así que con esto cierro tu pregunta tan abarcadora, pero me has hecho hablarle, porque las dos novelas donde coinciden es hablar cómo los márgenes
son realmente hablando el centro. Porque para mí el centro no es necesariamente la verdad, sino para mí es algo marginal que está ahí, que me impone una narrativa diaria. Pero son los márgenes externos los que de verdad nos definen en nuestra identidad nacional, entre otras cosas. El diario inconcluso de Charlie Gorra y Cortijo son dos novelas de, entre otros cuentos, guiones y novelas. ¿Cómo ves, contemplas el desarrollo de la personalidad literaria de Charlie Gorra entre Charlie Gorra Strike Back y el diario inconcluso de Charlie Gorra? ¿Qué linaje musical trazas con Cortijo y cómo lo trabajas en vuestras otras 4 novelas relacionadas al género salsa? Sí, yo creo que el problema con Charlie Gorra es que Charlie Gorra, entre Nueva York, de ser un junkie, un tipo estaba preso porque le formularon cargos indebidamente, estuvo en el BB Resolution, que es un dato histórico real, una cárcel náutica que había en Nueva York, donde no llevaron a Filiberto Ojeda, porque a Filiberto lo llevan al Metropolitan Correction Center, pero yo creo unos diálogos entre la comunidad de los Marielitos y Filiberto, etc. Yo me invento algo en el primer texto de ese trabajo, que es 1996. Ahora bien, él se escapa y se va para África, de polizonte. Y eso parece una tontería, pero yo en esta vida, y tú, por lo que hablamos hace unos días atrás, me lo has reconocido, yo capturo demasiada información. Yo no conocía ningún puertorriqueño polizonte viviendo en África del Sur, pero yo sí he conocido demasiados polizontes viviendo en Puerto Rico que vienen de África del Sur, que vienen de Islas Vírgenes Británicas, que vienen de Nigeria, de Senegal, que viven aquí polizonte, y como tú los ves como deambulantes y son negros y nadie pregunta, pues tú dices, pues un deambulante más. Cuando tú los entrevistas, descubres que entraron por un barco y se quedaron y están inventándose cómo legitimarse aquí. Así que yo hice una historia al revés sobre Charlie Gorra, él llegando allá. Y como pasa con tanta gente, quien se cultiva se desarrolla. Yo creo que la grandeza de la mente humana es que si tú la cultivas se desarrolla. Yo no sé si hay que tener un nivel de coeficiente de inteligencia particular, pero la experiencia de Charlie Gorra no es para mí inusual. Mi mejor amigo surafricano que se murió de una úlcera se llamaba Fikile Kobese, educación cero. Yo fui al entierro, habían sobre 5.000 personas cantando, marchando en las calles en su entierro, y es un tipo extraordinario, líder obrero de los Crados 4, él se salvó, él no lo matan, mataron a nosotros, él no lo matan a él, lo trataron de matar 2 veces el apartheid, y fue un tipo que porque no había un médico cerca en la comunidad donde él vivía. Así que yo voy recogiendo esas experiencias y las convierto entonces en un texto que es que Charlie Gorra va a Sudáfrica, y en Sudáfrica entonces se convierte en una figura educada por socialización, el líder obrero. Mientras en el libro de Cortijo yo hago un experimento particular. Yo no conocía la figura de Cortijo, la descubro ahora, la investigo, creo que es una figura extraordinaria, hay que escribir de él también mucho, y descubro que musicalmente esa generación de músicos de la cultura popular de Puerto Rico no tenían educación musical. Eso incluye hoy a Rafael Itiel, el líder de orquesta más famoso de Puerto Rico, casi 70 años con el Gran Combo, no tiene educación formal. Es más, aprendió a leer música después. Son tipos que era todo de oído. Y ahí es que está Cortijo, que del 1954 a 1962 hace un proceso de conceptualizar la música popular del barrio, la bomba o la plena, toda música de costa, y la eleva y le convierte en música de salón, de baile. Pero ese periodo es el que uno lo ve de gracia, de así más importante, porque es Cortijo con Ismael. Pero cuando uno empieza a investigar, yo creo que el valor de Cortijo es lo que él hace después, que ha sido completamente subestimado e invisibilizado. Así que el mejor disco de Cortijo es en la segunda etapa con Ismael, cuando Ismael sale de la cárcel en el 66 y graban 2 discos. Uno es Los Internacionales, que es muy bueno, y otro que es para mí la mejor obra de Cortijo, que es metiendo Con todos los hierros. Y Con todos los hierros es un trabajo monumental. Pero Con todos los hierros para los caseríos, El sueño del maestro, Cortijo, otro que se llama como Cortijo sigue aquí,
todos esos discos que él graba entre 1966 a su muerte en 1982, yo quiero que tú sepas lo siguiente, todos han sido víctimas de piratería, porque todas las orquestas de salsa contemporánea han regrabado a Cortijo sin darle los méritos a Cortijo. Y eso hasta Haciendo Punto lo hizo. Así que yo creo que es importante reconocer que Cortijo es una figura que hay que empezar a honrar en todas las esquinas. Y dentro de eso, porque su genialidad fue que era un analfabeta súper ilustrado, porque su educación era posiblemente 9º grado o 4º año, pero no llegaba, nunca llegó a la universidad, no supo leer música que no fuera, vamos, por eso en la novela yo juego, vamos a darle la clave, esta es la clave, ta, 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 y ellos iban confundiendo bomba con calipso, plena con bomba, bomba con merengue, ellos iban confundiendo cosas que yo no sé si en los programas educativos de música en Puerto Rico los hablan, pero ellos se lo inventaron, y eso era con el ritmo de la clave. Empezamos, 1, 2, 3, ta, ta, y por ahí esa era la música que salía. ¿Cómo en el diario inconcluso de Charlie Gorra te devela o no te devela lo marginal, y cómo también te devela lo marginal en Cortijo? Es que en esa conversación tú juegas con algo fuera de esta entrevista ahora o este diálogo, porque lo hemos hablado. La historia de Charlie Gorra son 3 partes. La primera parte es sobre él, que está herido en la carretera y un paramédico le está tratando de asistir. Y en ese proceso descubren que tiene un diario y ese diario se empieza a contar. En ese proceso, Charlie Gorra cuenta en su diario cómo él había sido marginal en Nueva York por la diáspora, por el racismo, por todo, pero cuando va a Sudáfrica se convierte en un ser humano esencial. Esa es la película de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, Dusk Till Dawn, que es una película donde George Clooney, hasta llegar a la frontera con México, era un delincuente y cuando cruza la frontera a México se convierte en un héroe nacional que está salvándonos de los vampiros, etcétera. Pues hay algo así como en Charlie Gorra, que hasta un momento él era un tipo delincuentillo y después se convierte en una persona muy importante, muy reconocida en la comunidad africana donde vivía en Sudáfrica, y un tipo que lo quieren y que el movimiento obrero lo incorpora y lo convierte en un ayudante de transformación de la desigualdad social. Así que esa figura en la segunda parte se traduce entonces cuando descubrimos una línea matriarcal de mujeres de apellido James, que es un nombre sumamente esclavista, pero es un nombre caucásico, y esas James que se han convertido en puertorriqueñas tienen una vinculación con Charlie, la cual no voy a discutir ahora, y empezamos a escuchar una voz de alguien que desde la centralidad es marginal, de la centralidad hacia afuera, y Charlie es de hacia afuera hacia adentro, y empiezan a crear un diálogo. Y la última etapa de la novela es cuando hay un encuentro entre los marginados centrales y los centrales marginados, que nos da espacio posiblemente a una tercera obra, pero yo no sé si eso va a pasar, pero esa sí que se queda inconclusa, ¿verdad? El final de esa obra, que es muy interesante. Mientras en el caso de Cortijo pasa otras cosas. Yo creo que mi interés de Cortijo, y esto en la entrevista que hice hoy, 1962, no, más allá del año en que yo nací, es un año esencial para discutir algo que también es bien importante, que es pensar cómo Cortijo fue olvidado y por qué fue olvidado. Y yo no quiero elaborar, porque hay mucha gente que está viva todavía, pero yo no quiero elaborar que aquí hubo una gran conspiración contra Cortijo e Ismael, pero sin lugar a duda, ese dato que en el 60 ellos se paraban frente a WKQ para hablar de la independencia como hombres negros, se dice pronto. Tú conoces mi obra y algunos de los compañeros del Instituto de Cultura también, el Club Tanamá, que es una obra que para mí es esencial, que es descubrir un club de negros de segunda que eran todos nacionalistas. Y entonces, dentro de esa conversación, mira la anécdota que me cuentan. Están parados frente al teatro de WKQ, radioteatro de WKQ, en la parada 11, que es donde queda Fine Arts Cinema de Miramar hoy. Están parados allí, Cortijo le está hablando a la gente, negro parejero, pero en la tribu, que es el concepto de Ismael. Le hablaba a todo el mundo como igual, nunca le faltaba respeto, nunca había superioridad. Y comían, después que hablaban con la gente, cruzaban la calle, Cortijo y los muchachos del combo, o con Ismael, a un sitio que se llamaba Radio Bar.
de un tal Manuel Dueño. Y iban allí a comer y a faranduriar, pero aquí se quedaban hablando con la gente y explicando por qué la independencia. Y dos detalles, en la anécdota que me hacen. Están ella hablando y se para un carro convertible, es decir, un carro de las élites de San Juan, y un blanco le grita tras de negro nacionalista. Y tú sabes la bendición que Cortijo le contesta a la madre del conductor, o sea, lo insulta. Y se queda porque era un negro parejero y tú no vas a decir, pero tras de negro nacionalista. ¿Ok? Y segundo, me cuenta en la anécdota que esta persona, y eso me hizo un déjà vu muy duro con algo que viví en Buenaventura, Colombia, porque la persona me dice que a sus 15 años, esta persona es blanca, o sea, esta persona es puertorriqueña blanca, que esto es lo más interesante, pero era de barrio, de pobre, del pueblo, del barrio de las monjas, y jangueaba en Barrio Obrero. Y me decía que después de WKQ siempre estaba allí Felipe Rodríguez y Ismael y Cortijo y se ponían a hablar de la independencia. Y que a él le fue de tanto orgullo y él aprendió de ahí que en el carro que Cortijo tenía le había puesto una bandera de Puerto Rico. Así que ese muchacho a los 15 años dijo, ese es mi modelo. Con esto cierro para que cuando yo estoy en Buenaventura, Colombia, que me pongo a entrevistar una serie de hombres y mujeres, pero hombres en particular que tenían 80 años en ese momento, que habían estado en el último concierto que había dado Ismael Rivera en Buenaventura en el 1981, un concierto que dio, que es cuando se queda sin voz. Y eso está recogido en la novela de Cortijo, de Ismael. Ellos me decían que en la década del 50, cuando yo era Cortijo con Ismael cantando, cada vez que ellos sacaban un disco en Buenaventura, la gente esperaba que llegara el barco lo traía desde Panamá, por la costa Pacífico, y sacaban el disco así bien organizadito, lo ponían en un tocadisco en la plaza, esto es una tradición colombiana, y se paraban todo el mundo a escuchar la música. Y tú sabes lo que me dijo a mí Armando, que es el señor que yo entrevisté, Armando Vidal, creo que es el apellido, me decía, nosotros lo escuchábamos para ver qué mensaje Cortijo e Ismael nos estaban pasando, porque esos eran los negros del futuro. Eso mismo lo dijo hoy un blanco puertorriqueño de 1960. Esos eran los negros del futuro que nos estaban dando una enseñanza sobre Puerto Rico y su lucha. Así que yo no voy a hablar más porque esto tendría que ser otro coloquio, pero pasó algo en la década de los 70 que aquí el proceso popular de la independencia de Puerto Rico, dirigido por negros, cogió una dirección distinta. Me decía la persona hoy que él se pasaba hablando de don Pedro, como él se refería a Luis Campos, y de don Gilberto Concepción de Gracia, que en ese momento era el líder del Partido Independentista. ¿Cómo ha integrado vuestra experiencia creativa a su diario quehacer, su vida, y a su interés por un lenguaje propio y disciplinado en el diario inconcluso de Charlie Gorra? ¿Cómo esa experiencia creativa y de vida se refleja en Cortijo? Bueno, yo, cuando yo era chiquito, que sigo siendo, pues yo decía que yo quería tener un proyecto de vida. Yo ahora que soy un poco más grande, yo veo gente y yo digo, yo quiero ser como esta persona cuando yo sea grande, ¿verdad? Y yo no quiero ser para nada como Benito Martínez, ni Raymond Ayala, ni creo que se llama Francisco Osuna. O sea, yo quiero ser yo. Pero la gente que yo sigo son gente que tiene mucha disciplina. Fíjate, yo respeto mucho a Ricky Martin por el sentido de disciplina, porque la disciplina es la que lo ha llevado tan lejos, y eso hay que mirarlo, ¿verdad? Y la disciplina son muchas cosas, es también sonreír, reírse, hacer chistes, ser ocurrente. Entonces, dentro de esa conversación, yo no era abogado, pero estudié Derecho y me hice abogado, ¿verdad? Y pasaron muchos años de mi vida que yo tenía esta situación muy irreconciliada de lo que era ser abogado. Yo en los pasados, ya son 6 años, de 2014 al presente, 7 años, me he convertido en abogado, pero no soy un abogado, en un trial lawyer, que es otra conversación más loca todavía, ¿entiendes? Porque es vivir con una agresividad y vivir con una adrenalina de tensión y estrés que a mí me parece hasta interesante. Pero donde yo conjugo todo es cuando yo explico mi día a día. Yo me levanto a administrar palabras.
Así que la gente que me quiere buscar a mí sabe que a las 5 de la mañana usted me escribe, normalmente yo contesto. Y si usted me escribe despacito, yo le contesto con cariño. Si usted me pone a alterarse, yo te digo, no, ahora no vamos a hablar porque este es mi momento de gracia. Pero me dedico a escribir, me dedico a organizar ideas y a administrar palabras, y porque produzco desde hace 10 años, como editor en jefe, un periódico que era lo que yo quería hacer de grande. Porque toda la gente cuando fueron chiquitas tuvieron un periódico, y eso incluía Nemesio Canales, eso incluía Llorén Torres, eso incluía Meterio Betance. Fíjate, no sé si Luisa Capetillo tuvo un periódico, un boletín, pero le incluyó, o Julia de Burgos que escribió. Y entonces yo dije, cuando yo sea grande voy a tener un periódico. Y dentro de esa conversación, hace 10 años montamos el periódico, y poco a poco me convertí en editor en jefe porque hubo personas que editaron por encima de mí, o por anterior a mí, pero me ha gustado la idea y me gusta administrar. Eso se traduce que yo te produzco mociones para el trabajo de abogado con mucha claridad en muy poco tiempo, porque tengo una mente de conceptualizar rápido y de escribir, y mi entrenamiento es escribir bajo presión continuamente. Por lo tanto, por decir por disciplina, he apreciado mucho en los últimos años continuamente estar llevando casos, elevándolos al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo, donde lo que más me gusta es escribir, y escribirle a los jueces para que me entiendan y que comprendan lo que yo quiero decir. Y a veces se gana, a veces se pierde, pero es un entrenamiento. Así que eso por un lado, y por otro lado entonces Charligorra, que es conceptualizar idiomáticamente, en la medida que yo no vivo ahora en un mundo anglosajón, cómo seguir reproduciendo un lenguaje que es dos estructuras en una. Y caramba, yo te diría que no ha sido imposible, ha sido un reto interesante. Lo que pasa es que la novela de Charligorra, que pasó por razones que podríamos explicar en otro momento, pero pasó y tenía que salir este año. Como bien tú sabes, mi madre murió hace un año, y para mí, pues, las catarsis son de distintas formas, y creo que escribir eso era importante. Lo que pasa es que era jugar con el idioma en Puerto Rico, y ahí es que me salió un homenaje a una línea de mujeres matriarcales que, en mi caso, a la muerte de mi padre, mi madre creó entonces una estructura matriarcal de vida, y entonces yo a eso le puse atención en los últimos 10 años, cómo operar con una mamá que firmó su primer cheque a los 80 años. Entonces, eso se dice pronto, pero mi mamá venía de un matrimonio tradicional, pero no solo eso, se hizo inversora y trabajaba en las inversiones que tenía, las veía y sabía. Y yo creo que en ese sentido, pues, es hacer de lo marginal lo central, y jugar entonces con lo que tiene que ver con una calidad de vida alterna. En el caso de Cortijo, la historia es muy fácil, porque en la historia de Cortijo es un cierre, pero que es apertura de entender la década del 50. Me decía esta persona que entrevisté precisamente hoy, que viniendo de barrio, entre los blancos y los negros en ese momento no había ninguna diferencia. Ellos eran todos pobres y la pigmentación era secundaria, pero ellos sabían que los blanquitos eran la gente que los excluía. Esta persona no había hecho esta memoria hasta que, para una tesis doctoral de otro colega, lo entrevistaron, y el colega le dijo: tú tienes que hablar con Daniel Nina porque lo que acabas de contar de Cortijo en el WKQ Radio Teatro es importante que él lo sepa. Pero cuando esta persona me hace los cuentos y que yo lo voy indagando, hicimos una entrevista como de 1 hora, tú descubres que esa persona tenía tanta información del mundo tan horrible que era la década del 50. Así que en la década del 50 yo lo trabajo en Cortijo, que es una novela, por decir algo, más madura de mi parte que las anteriores. Yo creo que las novelas más desarrolladas ya son Pirulo y la de Cortijo. La novela épica ejemplar es la de Ismael, sin lugar a duda. Una novela todavía experimental es la de Rompe Saragüey, y una novela que pudo ser y no fue es la de Andy Montañez. Por las razones que sea, tenía mucho miedo de escribir una persona viva, porque tú sabes, yo no pido permiso, yo escribo. Pero creo que en el proceso se ha dado. Así que la novela de Cortijo, yo me meto a entender la idiosincrasia racista y racial de Puerto Rico de la década del 50, donde no hay ningún momento que le gritaron a una persona: mira, negro y nacionalista. No, eso no pasó. Era cómo la gente estaba dispuesta a cruzar las fronteras e integrarse. Y tú te das cuenta que en ese país eso no pasaba, pese a la Constitución del 52. Pese a la Constitución del 52. Adelante. El diario inconcluso de Charligorra es una mirada al puertorriqueño que se desarrolla en Nueva York.
que surge como hombre nuevo en Sudáfrica y que tiene la suerte de sobrevivir en el país caribeño, donde su descendencia ha ocupado su espacio vital, aquel que le da la oportunidad de impactar su propia vida, la propia vida de Charlie. ¿Qué de sociobiográfico tiene el Charlie Gorra del diario inconcluso de Charlie Gorra? ¿Cómo es el Puerto Rico caribeño que habita la descendencia de Charlie Gorra? ¿De qué luchas participan? ¿Cuáles son sus señas de identidad, sus muestras de solidaridad? ¿Cuáles son sus diferencias con la experiencia de vida de Cortijo, su comunidad de origen, aquella que se regenera en la salsa de las calles de Santurce, Ponce, Nueva York, el Caribe? Es cómico, como te dije, vamos viviendo distintas etapas, pero ya desde el año 2015 yo empecé a rescatar a Barrio Obrero. Y mucha gente lo sabe que si yo te invito a comer pizza, yo te llevo a Barrio Obrero a comer pizza. Y eso para mí es como vamos a ir a comer pizza a las pizzerías estas argentinas de la Avenida Central o a las de las mujeres de vida alternativa, esas que hay en Santurce y en Guaynabo, o a las de los otros italianos puertorriqueños. Yo no voy a esa, yo voy a la que te digo. Y dentro de esa conversación, me ha pasado que no empezó ayer. Yo voy continuamente a Barrio Obrero y entro y salgo. Hice un estudio muy interesante de administración de empresas sobre los negocios de Barrio Obrero y después voy descubriendo que Barrio Obrero es, entre muchas cosas, el distrito de correo más grande y poblado de Puerto Rico, es Barrio Obrero. Es decir, hay más direcciones en Barrio Obrero que en cualquier otro distrito de correos en la isla. Segundo, voy descubriendo de que fue una meca cultural, ¿verdad? Así que yo te traigo esto porque en ese devenir yo voy creando una vida, mi vida diaria, que voy interpretando y contextualizando en lo que trabajo que escribo. Así que, ¿cómo yo contar la otra Sudáfrica que yo viví? Porque yo le dediqué 15 años de mi vida a Sudáfrica y se hice pronto y yo fui del equipo de asesores para la presidencia de Nelson Mandela en reforma policíaca y en reforma de justicia. Yo estaba en un sector que ese era nuestro trabajo, producir la reforma. Así que hay cosas de la Constitución de Sudáfrica de 1996 que yo personalmente dije cosas. Hay cosas de decisiones del Tribunal Supremo Constitucional de Sudáfrica que yo personalmente, porque trabajé allí un tiempo, hice unas recomendaciones. Pero esa es la vida oficiosa, esa es la que a mí no me interesa. A mí la que me interesa es experiencias de las cuales no he hablado. Por decir algo, yo he visto masacres que aquí nadie ha visto, yo he visto muertos tirados que aquí nadie ha visto, yo he visto desolación, desamparo, violencia, brutalidad, inhumanidad, pero de esa no es la Sudáfrica que yo hablo. Pero hay otra Sudáfrica de expresiones culturales, por ejemplo, los talleres que yo hacía con Ari Zita, que no desconozco si está vivo todavía, que es uno de los grandes intelectuales orgánicos de la universidad aplicado al movimiento obrero. Nosotros hacíamos talleres de capacitación en escritura creativa para los obreros no educados del movimiento obrero de Sudáfrica. Nosotros hacíamos talleres sabatinos, enseñarles a escribir obras de teatro y cosas. Pero yo te puedo contar que de todas las competencias de coro que yo me metía a la 1 de la mañana en las comunidades más pobres de Sudáfrica, los llamados townships, yo entraba a la 1 de la mañana para escuchar competencias de coros masculinos, lo que se llama istactamía. Y esas memorias están ahí, así que a mí lo que me falta es tiempo para seguir escribiendo. Por lo tanto, yo trato de hacerle una voz a Charlie Gorra para contar un país que yo viví. En la historia, él se localiza en Claremont, en Claremont, en Pinetown, que es un township en la ciudad de Claremont, el pueblito de Claremont. Y eso es un sitio donde estaba una universidad de unas amistades, pero eso es un sitio que yo iba a escuchar jazz los domingos en una comunidad de negros pobres, porque el mejor jazz del mundo que yo he escuchado lo escuché en Sudáfrica, por encima del Café Teatro El Popular en Madrid, por encima de Chicago, por encima del Blue Note, por encima del Rodney Scott, por encima de, por decir algo, el Gato Negro de Cuba, por encima de cualquier club del mundo. El mejor jazz del mundo que yo he escuchado fue en Sudáfrica. Y lo escuché en los townships con los negros. Así que un día yo haré un libro en homenaje al jazz, a mi amigo Sim Awana,
que murió, uno de los mejores jazzistas del mundo, saxofonista, que me enseñó a mí el valor de tocar un saxofón, porque traté de coger clases con él, pero una metáfora que nunca se me escapará, que es que nos paramos en una gasolinera allí en Pinetown, donde habíamos ido a buscar su saxofón que lo habían rebautizado con oro, y él se baja y empieza a practicarlo, es un tipo negro, afrodescendencia evidente, y empieza a tocar y se acerca a un montón de niños como si fuera el King, y los niños vienen y lo tocan y le dicen, wow, y un niño le pregunta, ¿y usted sabe tocar eso? Y él dice, sí. Y el niño le pregunta, eso fue en mis ojos, eso, yo no viví otra vida, eso fue hace 30 años atrás. Y dice, y los hombres negros pueden tocar ese instrumento. Así que con esa te la cuento toda. Así que dentro de esa conversación, mi vida tiene demasiadas historias que aún no han sido contadas y yo lo que quiero es mucha vida para seguir contándolas, porque como tú bien sabes, yo me quedo, yo le pongo atención, yo miro. Y Charligorra es una forma de contar una Sudáfrica que yo no había podido contar, un Mozambique que yo no pude contar, unas islas de Cabo Verde que no había podido contar. Son tantas historias que yo voy relacionando ahí de la vida que he vivido que la voy plasmando ahí. Y de otra forma, yo creo que el proyecto de la salsa con las novelas con Cortijo me permite a mí decir en la literatura, pero para que lo pensemos, que este país en el que yo me crié, en Guaynabo, en Garden Hills, con toda la gente de la crema, de las entonces escuelas de primera liga, que eran las católicas, María Reina, puertorriqueño de niñas, Marista, San Ignacio, que cuando yo iba a esa fiesta, las nenas no querían bailar conmigo. Y tú sabes por qué era, ¿verdad que sí? Así que yo te explico que la génesis de eso pudo haber sido la esclavitud, pero en la época moderna fue la década del 50, cuando empezaron a romperse los barrios y los negros empezaron a entrar a las urbanizaciones y los nenes negros empezaron a ir a las escuelas, las nenas empezaron a ir a la escuela y todos los papás puertorriqueños le decían a todas las hijas, sobre todo en las décadas del 50, lo que tú hagas que sea para mejorar la raza. Es horrible lo que dijeron en la década del 50, pero es más horrible lo que todavía dicen en Puerto Rico en el 2021, que le siguen diciendo eso a las niñas en particular y a algunos niños. Mejora la raza, no te metas con un negro, aquí no me traigas un negro. Eso lo siguen diciendo en Puerto Rico todavía. Así que es patético eso. Yo sé que vos estudió ciencias políticas, que estudió derecho, que estudió sociología del derecho con una concentración en criminología, que estudió historia del arte. Y no me topé contigo en un salón de clase mientras estudiaba alguna de esas disciplinas. En el 2016 me topé con Rompe Saragüey. Rompe Saragüey es un estudio de una industria que se desarrolla en torno a Puerto Rico y Nueva York. ¿Cómo tu formación en cualquiera de esas disciplinas, ¿no? Esta formación transdisciplinaria contribuye a tu producción creativa, a tu trabajo creativo, sea en el diario inconcluso de Charligorra o sea en Cortijo o en cualquiera otra de tus novelas? Cuando yo era chiquito o tenía otra edad, yo solicitaba trabajo y nunca me entendían. Yo tengo que honrar que la Facultad de Derecho Eugenio María esto a mí me entendió. Y por eso fue que me dieron trabajo. Y yo por casi 20 años fui profesor a tiempo completo de Derecho y me sentí honrado porque me entendían. Pero cuando yo iba a entrevistas de trabajo en la Universidad de Puerto Rico no me entendían. Eso ni por hablarte de Sudáfrica o en Europa o en Estados Unidos, nunca me entendían. Porque tú decías, pero ¿qué usted estudió? ¿Verdad? Es cuando yo me siento en un avión, todavía pasa, pero soy más cuidadoso ahora en lo que voy a contar, que la gente me pregunta, ¿a qué usted se dedica? Y yo digo muchas cosas. Ah, muchas cosas. Es como que, bueno, pues yo soy abogado. Ah, entonces. Y después, ¿y qué más usted hace? Bueno, pues yo tengo un periódico. Entonces me miran y dicen, este trabaja para la CIA. Este es un empleado de la CIA, porque los de la CIA o del FBI tienen un jury doctor y este tiene esta profesión así bien extraña. Este tipo es un agente, ¿verdad? Pero eso, más allá del chiste, donde duele cuando tú estás tratando de conseguir un trabajo en una universidad en Puerto Rico para no irte de aquí y tú le dices, yo tengo una maestría en política, una en derecho y una en historia de la ciencia, que es algo todavía más complicado. Y tú dices, ah, qué interesante. Bueno, ¿a usted le gusta estudiar? Yo sí, a mí me encanta estudiar, pero hice un doctorado en sociología del derecho después de ser abogado
y después, por razones extrañas, hice un segundo doctorado que se llama un postdoctorado en Administración de Empresas en Comercio Internacional, y yo te puedo hablar de muchas tonterías. Yo le llamo hablar tonterías, porque yo leo tonterías y yo hablo tonterías. Pero, o sea, si tú, por decir algo, quieres que te explique las elecciones de Estados Unidos, te las puedo explicar por métricas, por números, esto y lo otro, porque me he dedicado a eso. ¿Cómo tú consigues trabajo con eso? Pues yo llegué a una conclusión ya hace un tiempo. No me interesa conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy multidisciplinario y no va a haber un trabajo que me va a entender. Así que yo disfruto dar clases en la universidad, es donde me tiren, y yo me siento honrado que la Universidad de Puerto Rico me ha dado una oportunidad, recinto de Río Piedra, y estoy en un programa extraordinario que se llama Adelanta, porque me entienden, porque es dar clases de ciencias sociales, es un programa de estudiantes en transición a la universidad, y yo estoy frente a unos estudiantes que les interesa aprender un montón de cosas, y yo les digo, vamos a discutir Enrique Dussel, y se escuchan toda la obra de Enrique Dussel. Vamos a hablar de Luisa Capetillo, y me estudian toda la obra de Luisa Capetillo. Pues yo me lo estoy disfrutando. Pero si mañana me tiran a dar clases de oficio al arte o de nutrición, pues yo, no sé, acabaré haciéndolo, porque... Pero lo que sí sé es que mi trabajo intelectual hace tiempo se divorció de eso. Así que mi trabajo intelectual es representativo de una formación multidisciplinaria, de una formación que vive de la curiosidad, y por la curiosidad hacemos demasiadas cosas. Así que yo me honro de que en los últimos años me he ido preparando para aceptar mi multidisciplinaridad, por decir algo, y entonces mis novelas se traducen ahí. Ojo con lo siguiente, son novelas que yo he integrado lo que me interesaba integrar de la cultura popular. Son novelas que permiten en eso concentrarnos en algo. Lo que pasa es que yo escribo un montón de cosas, ¿entiendes? Y las novelas solo son un ejercicio. Pero, por ejemplo, los trabajos que yo hice en el 2019, como la colección de microcuentos Oscar, dedicado a Oscar López, de una serie de cuentos que había hecho a principios de los 2010 con Rubí Camacho, que era ir haciendo presentaciones sobre Oscar, y cada era un microcuento, pues eso se documenta como una experiencia política. Pero el panfleto, el último que hice, que se llama Ricardo Rosselló, Real hasta la muerte, trabaja todo lo que pasa en Puerto Rico hasta junio del 30 del 2019. Ahora va a salir otro, que está bastante adelantado, que es, y me siento tranquilo de decir, no había que sacarlo antes porque la gente celebró prematuramente el verano del 2019. Prematuramente lo celebraron. Todavía no se ha acabado, y yo espero que la partida de personas involucradas en los actos que están saliendo a la luz pública ahora mismo acaben tras las rejas. Pero la victoria habría que preguntar de quién será. Eso no lo van a discutir, es una conversación fuera de este término, pero son procesos de producción intelectual que estoy haciendo. Así que para mí, yo creo que lo más importante es vivir agradecido de que mi padre, lo que me dejó a mí, más allá de una gran educación, fue una serie de colección de enciclopedias. ¿Te acuerdas cuando las enciclopedias eran en papel? Nosotros tenemos una casa que tiene una biblioteca en Guaynabo, una casa de los hermanos, y esa casa tiene una colección de libros, posiblemente de 4.000 a 5.000 libros clásicos, de enciclopedia del arte, de enciclopedia de por decir algo, el tesoro de la juventud, tantas cosas que fueron tan chéveres, que fueron de un momento dado de la vida. Así que dentro de esa conversación, yo creo que lo que no se debe apagar nunca es la curiosidad. Y lo otro, que es lo que yo creo, con una serie de títulos universitarios que podrás, o sea, te has dado cuenta, que es hablar desde ser autodidacta. Yo la mayoría de las cosas que hago no las estudié en ningún sitio, las hago porque aprendí a hacerlas, ¿está bien? Y me he elaborado y me he forjado ahí. En el diario Inconcluso de Charlie Gorra abordas el tema de El hombre nuevo, y a mí en lo particular me parece que es el tema central. Pero también me resulta interesante en cómo lo abordas, en sentido que mientras la vida de Charlie Gorra se encuentra consigo mismo en África o en el África de Mandela, la de su hija se concibe a sí mismo desde Puerto Rico en un entorno de mujeres fuertes y solidarias. Háblanos de si fue su manera de abordar al hombre nuevo con perspectiva de género, identidad de género, además de conciencia étnico-racial,
Háblanos de cómo manejas el tema de la soberanía musical como artefacto político en Cortijo y en sus otras 4 novelas relacionadas al género salsa, y qué relación ves entre el tema del hombre nuevo y el de la soberanía musical como artefacto político. Bien, yo creo que Charlie Gorra es un ejercicio interesante. Eres tú el que destaca eso sobre el hombre nuevo. Yo no lo había pensado así, pero mi poesía es la que tú interpretas, no es la que yo quise hacer. Así, lo que yo escribí es una cosa y lo que tú interpretas es otra. En esa conversación yo creo que Charlie Gorra es un momento en ese trabajo y y la madre James, la hija que no está porque murió, y la nieta, que es la que cuenta la historia, que es James de apellido, este, apellido maternal, no paternal, pues son mujeres que van contando la historia como el país que tú y yo creemos en tantas cosas y el país que uno piensa que las igualdades y la pluralidad no debe terminar. Así que yo creo que cuando uno ve el trabajo de Coldo, del Che Guevara, la famosa foto histórica, uno invisibiliza, y ya hubo una generación anterior, como el 2005 al 2010, que veneró nuevamente esa foto, y uno invisibiliza que el Che era argentino, que el Che era muchas cosas, pero uno invisibiliza, por decir algo, la lucha de los mambises cubanos. Uno invisibiliza que eh, se me olvida ahora el nombre, que el general de generales cubano era Maceo, No era sé. un hombre negro también. Entonces uno va invisibilizando tantas cosas que Betance antes que nada era un hombre negro también. Entonces yo creo que hay que rescatar que el hombre o la mujer nuevo es un hombre que tiene pigmentación, la que sea, pero que tiene pigmentación, porque el que me dice que no tiene pigmentación no es mi enemigo, es simplemente alguien que tiene un proyecto distinto al mío. En el mío la pigmentación es esencial. Y yo estaba viendo cine cubano, el cine cubano, yo veo mucho cine cubano continuamente, y de repente a mis estudiantes le di la película hace poco, La Última Cena, de Tomás Gutiérrez Adega, 1976. Caramba, qué planteamiento más revolucionario. Reproducir la mirada del Jueves Santo cuando Jesucristo se reúne con los apóstoles a cenar y hacerlo de la perspectiva de la relación del amo con los esclavos, 12 esclavos y su amo. Pues eso es un mundo complejo, como diría Luhmann, es un mundo de la complejidad. Ahora bien, yo creo que en ese debate del hombre nuevo en en el personaje de Charlie Gorra, es algo que habría que seguir explorando, y ya tú y yo lo hicimos hace poco en una presentación que le hicimos a ese libro, porque yo creo que es algo que yo hasta tengo que madurar en la conversación. Yo lo hice ahí y de repente sí estaba consciente que la historia me la contaran unas mujeres para mí era importante, no por las mujeres, sino por mí, cómo yo transmitir esa historia y no transmitirla desde lo lúdico, es decir, ponerlas a acostar, ni desde la identidad sexual, de si son de un drive o de otro drive, nada de eso, simplemente desde la identidad primaria, cómo reproduzco la vida diaria, que puede combinar todo eso que he dicho que no quería trabajar, pero que lo puede combinar. Así que para mí eso es importante porque en esa novela, por ejemplo, me salgo de los debates de la sexualidad, de la orientación sexual, de la preferencia sexual y simplemente digo así, yo soy un ser humano definido como mujer que me pongo en este debate y qué es lo que quiero mirar. Luego veremos qué pasa en otro debate, pero en ese debate principal, primario, para mí eso era importante. Por otro lado, Cortijo es parte de una trayectoria que yo empiezo en la novela de Ismael, no tenía conciencia en la novela de Héctor Lavoe, que fue primera que esa, que es la soberanía del ser, que es la gran contribución que el hombre y la mujer afrodescendientes que se escaparon de la relación esclavista, que se convirtieron en cimarrones, nos dejan como legado en este continente. Yo estoy participando en la UPR, en la próxima conferencia de afrodescendencia, introducimos el tema y es bien importante, porque yo no sé si la única independencia es la del Estado. Esa es la del mundo europeo, de la nación, del Estado-nación. Pero los esclavos plantearon, los esclavos blancos y negros en este continente plantearon otro tipo de libertad que yo la podría rescatar, no para el hedonismo personal, sino para hacer otro tipo de proyecto. Y los taínos tenían otro tipo de proyecto también, así que a lo mejor yo me puedo hacer libre en patillas
que es la concentración más alta de DNA taíno en Puerto Rico, pero me concentro ahí y hago una formulación que es alternativa, que no tiene que ver con el mundo occidental ni los debates del siglo XIX. Así que a partir de ahí, entonces, que sí se inserta en lo que estás diciendo, Ismael por encima de Cortijo, pero Cortijo como un planteamiento, como una totalidad, como un planteamiento pleno, plantean entonces unas cosas que son muy interesantes, que es vivir fuera de la lógica del mercado, con chiste, nombre y apellido. Daddy Yankee no se lo imaginaría, ¿está bien? Porque Daddy Yankee ha sido un gran hombre de negocios musical, pero dentro de la lógica del mercado, que es que cada canción asuma sobre 1.000 millones de hits y que se reproduzca como un commodity más. Pero Cortijo no. El sueño del maestro, ese disco, La máquina del tiempo, ese disco, para los caseríos, ese disco, no estaban hechos para la lógica del mercado, estaban hechos para alguien que quería decir, tenemos un proyecto político a partir de la base social más amplia en este país, que en ese momento eran los barrios. Y los barrios eran el grueso, y eso ha cambiado, pero todavía hasta la década del 50 los barrios eran el epicentro. Cuando yo en la novela pongo que desde Vieques hasta Carolina, hasta San Juan, en todas las esquinas había un rumbón de salsa, eso fue verdad en la década del 50. Pero eso es verdad en Loíza los domingos. Usted va por Loíza un domingo y en todas las esquinas están tocando bomba. Y no es porque están esperando que venga un turista a darle dinero. No, para nada. Es que eso es una coincidencia, una correspondencia entre el planteamiento primario de la teoría cartesiana, pienso luego soy, pues desde la perspectiva marxista, existo luego soy. Pues yo toco bomba y a partir de ahí me constituyo. Y yo creo que uno habrá visto que de Vieques a San Juan se fue perdiendo muchas cosas, pero en Loíza no se ha perdido, pero en Barrio Obrero no se ha perdido, ¿está bien? Pero en Río Piedras no se ha perdido, en los barrios todavía no se ha perdido, pero en las urbanizaciones sí. Eso es otro proyecto, eso es otro proyecto. Ya para finalizar, ¿qué otros proyectos tienes pendientes? ¿Qué otros proyectos tienes recientes? Bien, yo estoy acabando el panfleto. Tú sabes que desde hace un tiempo para acá, hace 10 años, yo hago panfletos y los panfletos me encantan. Uno, porque son baratos en la producción económica del libro. Y segundo, se venden rápido porque no se venden caro. Y tercero, se forman unos debates con los panfletos. Pues así que tengo un panfleto que debe salir en 1 o 2 meses, que es sobre el verano del 2019, que a mí me interesa que eso se debata. Segundo, tengo un proyecto, por decir algo, 50% adelantado, que es un libro de una entrevista a uno de los intelectuales más destacados de Puerto Rico. Digo, no es nuestra generación, pero es de los más destacados, que empezamos en el 2020 y adelantamos algo. Pensamos en el 2019, adelantamos algo, pero la pandemia nos descarriló en el 2020. Habíamos empezado en el 2019. Y tercero, tengo una novela que me interesa mucho, que es un dato histórico que no te voy a decir, es una novela siglo XX, desde las perspectivas que quiero seguir hablando, que a lo mejor tienen que ver con el hombre nuevo que tú haces referencia, que no es el hombre nuevo, que es el sujeto nuevo, que es la perspectiva de género, todo eso. Hace una contribución ahí Nobel. Y finalmente, quiero volver a escribir de derecho. Me interesa volver a escribir libros de derecho, que hace un rato no lo hago, porque hay unas cosas desde la sociología jurídica que me gustaría explicar. En el proceso, pues hay que bailar, hay que ir a la playa, hay que pescar, hay que hacer chistes, hay que desarrollar proyectos para ser sustentable, pero estamos trabajando en un documental que te enterará porque nosotros hemos descubierto que nosotros podemos hacer nuestro propio documental y ponerlo, hacerlo un lanzamiento X fecha en las redes sociales, y si les va bien, pues entonces después lo vendemos a la televisión, no al revés. Así que estamos trabajando un documental sobre algo que te va a interesar, no lo voy a hacer ahora, ya estamos en la primera fase para hacer preproducción ahora en febrero y filmar en marzo. Ese documental me lanza, no por primera vez como director de un proyecto audiovisual, pero por lo menos como alguien que está haciendo ahora con ya unas plataformas de trabajo, con equipos de trabajo chéveres, pero sobre todo un documental de intervención que me parece importante. Eso es básicamente el proyecto de este año. Daniel, pues gracias por la oportunidad de hoy y gracias al ICP, gracias a Pablo por la coordinación de esta entrevista. Gracias a Alfonso Latoni por estar por ahí
Gracias, Saludos y abrazos Wilkin. Sí, gracias, a todos. Wilkin. Y gracias a Daniel. Tenemos que hacer turismo cultural gastronómico en la pizzería en Barrio Obrero. Y eso lo tenemos que hacer entre Daniel, Wilkin y yo. So, está Cuando pendiente tú de vengas, eso. estamos. Pues muy bien. Nada, pues agradecido a nuestros panelistas y a toda nuestra audiencia. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el martes 2 de febrero a las 7 p.m. cuando tendremos o estaremos hablando sobre la historia de Vega Alta con Reinaldo J. Santana. También les recuerdo nuestra feria de artesanía y artes plásticas este sábado y domingo en el barrio Vallajá, en el viejo San Juan. Por lo pronto me despido y una vez más agradecidos por poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Nuevamente, gracias Wilkin, gracias Daniel, mucho éxito y nada, nos veremos por ahí. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, Wilkin. Gracias. Gracias, Pablo.